Lo decíamos cuando empezaba nuestro programa, a modo de primicia. Dejaron en la justicia, el MPA dejó en libertad precisamente a Valentín Giordano, el joven que atropelló con su Volkswagen Bora hace un par de semanas a un matrimonio y a su hijito de 11 años. El matrimonio, el papá y la mamá, murieron automáticamente. Aparentemente, por lo que decía la fiscal, el Volkswagen Bora venía corriendo picada. Pero vamos a dialogar con uno de los abogados que forman parte, integran el estudio de los doctores Díaz Duarte, el estudio de Díaz Duarte, uno de los más prestigiosos en Santa Fe, en la región, en la provincia. Joven abogado, ya con mucha trayectoria, lo ven chico, pero es una persona con mucha trayectoria, mucha experiencia en la parte penal, el doctor Agustín Márquez. Agustín Márquez, doctor, buenos días, buenas tardes y gracias por su atención. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se Bueno, escucha bien? sí, estoy escuchando bien, te pido si nos podés contar, porque hace instantes nada más ustedes defendieron a Valentín Giordano, que quedó en libertad por decisión del juez. Contanos qué argumentos ustedes esgrimieron desde el estudio de Díaz Duarte para que quede en libertad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio, por supuesto. No quiero pasar por alto que estamos ante un evento no deseable, que realmente entendemos la pérdida de esta familia, y no obstante a ello, más allá que en estas circunstancias, no ha tocado estar del otro lado defendiendo, por supuesto, como bien decías antes, los derechos que tiene una persona sometida a proceso penal. Es que justamente haciendo uso, o mejor dicho, respetando esos derechos, es que le propusimos, o mejor dicho, no propusimos, que hemos llevado adelante la defensa de Valentín. Precisamente hoy se desarrolló lo que sería audiencia de tratamiento de medidas cautelares o de prisión preventiva. El objeto de esta audiencia era determinar si, por el momento, el imputado debía permanecer privado de su libertad o si podía transcurrir el proceso en libertad sometido a una serie de medidas cautelares. Básicamente, y muy en resumidas cuentas, tenemos dos relatos, si se quiere, dos teorías del caso, una la de la Fiscalía y otra la de esta defensa. La de la Fiscalía básicamente planteaba que este escenario, este accidente, se había desarrollado dentro de lo que se denomina un homicidio simple por dolo eventual. Es decir, básicamente en cuanto a consecuencias de aplicabilidad de la ley, sería enfrentarse a una eventual pena de 8 a 25 años. Por lo que, además de las cuestiones técnicas y la mirada de la señora fiscal, ella pretendía que se transite el proceso privado de la libertad el imputado. Por nuestra parte, la teoría del caso defensiva, si se quiere, nos hemos opuesto, en primer lugar, a la calificación escogida. Hemos entendido que, a pesar de este evento disvalioso que se dio, que por supuesto, reiteramos, no queremos faltar el respeto al dolor de la familia de las víctimas en cuanto a esta pérdida, nuestra postura era que técnicamente este hecho en sí es lo que sería un homicidio imprudente, un homicidio culposo. Homicidio culposo agravado, que en cuanto a consecuencias, de vuelta usando esta palabra, consecuencia futura, en una eventual pena, el rango punitivo, es decir, el rango sancionatorio Sí. sería de 3 a 6 años. Entonces, por cuestiones técnicas, nosotros hemos entendido que se ajustaba concretamente a lo que la norma prevé en el artículo 84 bis, segundo párrafo del Código Penal, es decir, este tipo de homicidio imprudente. Por supuesto que además nos opusimos a que el imputado sería peligroso en términos procesales, es decir, que el mismo pueda eludir el accionar de la justicia profugándose o entorpeciendo probatoriamente el proceso, es decir, intentando destruir pruebas o coaccionar testigos o víctimas, etc. Entonces, en resumidísimas cuentas, nos hemos opuesto a esta cuestión por la cuestión técnica de fondo, es decir, por entender que es un homicidio imprudente y por entender que el imputado no es peligroso procesalmente hablando o que ante una eventual peligrosidad procesal que podría el mismo arrojar, pueda ser
cautelado con otras medidas distintas a la prisión preventiva. La prisión preventiva es la de mayor impacto dentro del proceso penal. No se va a fugar, no se puede fugar el imputado. Básicamente, cuando la señora jueza hace un análisis de esta cuestión, entiende que las medidas propuestas por la defensa, es decir, por parte de los profesionales intervinientes, hoy me toca estar hablando a mí, pero todos los profesionales del estudio Díaz Duarte que hemos intervenido, las que hemos propuesto sirven para neutralizar, es decir, para garantizar, por lo menos en esta instancia del proceso, que el mismo no se va a fugar. ¿Va a vivir en un domicilio aquí en la ciudad de Santa Fe? Se ofreció un domicilio en la localidad de Colastiné justamente para no tener ningún tipo de contacto con eventuales testigos, el lugar del hecho, las víctimas indirectas. Se ofreció que firme semanalmente ante la fiscalía, se ofreció la entrega del pasaporte y la jueza en esto fijó la prohibición de salir también de la provincia, además. Se fijó además la constitución de 2 personas que se harán cargo de él y deberán informar semanalmente su cumplimiento con el proceso. Concretamente ofrecimos 11 medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, es decir, que sirvan para cautelar esta probable fuga que podría tener respecto al proceso. Doctor, la fiscal dijo que está probado que este joven Giordano estaba corriendo una picada en el momento del choque. En términos técnicos, voy a tratar de hacerlo lo más coloquial o simple posible. Nuestra defensa transitó por 2 andariveles. Uno, por poner en jaque, con las obranzas probatorias que hay hasta el momento, la configuración, según establece la norma, de lo que se conoce coloquialmente como correr picada, es decir, el delito previsto en el artículo 193 bis del Código Penal. Básicamente hemos entendido que por analizar los videos, por el tipo de testimoniales en cuanto a la distancia que había entre los vehículos y por la falta de probanza respecto a la organización previa de esta, vamos a llamarle carrera ilegal o presunta carrera ilegal, en realidad en los términos de la Fiscalía, por lo menos nosotros entendimos que no se encontraba acreditado. Además, y ya en un segundo análisis defensivo, en el caso que no se comparte esta visión, la de la defensa, que todavía no se encuentra probado como realmente se necesita, con el grado de probabilidad en este momento, la configuración de este delito, hemos entendido que la circunstancia propia de este artículo 193 bis, es decir, el de correr picadas en criollo, está incluido dentro del artículo 84 bis, segundo párrafo del Código Penal, es decir, como un supuesto más del homicidio imprudente o culposo por el manejo de vehículo con motor. Según la fiscal, que ella dice estaban corriendo picada, pero no se ha detectado todavía si hay otro auto, otro vehículo corriendo la picada con el defendido de ustedes. Por el momento, y esto según lo que ha trascendido, hoy se realizó audiencia imputativa a un consorte de causa, no se ha definido su situación procesal, más allá que nosotros no tenemos intervención respecto a esta persona, sino nuestra defensa se tenía que centrar en nuestro defendido. Según la teoría del caso de la Fiscalía, reitero, según la teoría del caso de la Fiscalía y su visión, aparentemente se había de desarrollar las condiciones que yo le puse. Según la teoría del caso de la defensa, entendimos que no se configura tal cuestión de picada técnica y jurídicamente hablando. La causa va a parar el año que viene cuando se produzca el juicio, tengo entendido. Si me permitís, Carlos, pero muy brevemente explico el devenir de un proceso penal en términos generales y la incertidumbre temporal en parte por la misma estructura propia del proceso penal, no estoy hablando de negligencia funcional respecto al Poder Judicial, ni mucho menos en ese aspecto. Se realiza una audiencia imputativa donde se le hace conocer a la persona investigada de qué se lo acusa. Es decir, esto ocurrió en la audiencia realizada el lunes de esta semana respecto a nuestro defendido. Luego, en el caso que la Fiscalía entienda que esta persona imputada deba transitar el proceso previo de la libertad, se hace una audiencia de tratamiento de medidas cautelares, donde se discute esto.
si la persona imputada queda presa preventivamente o no. Muy bien. Luego de esta audiencia, más adelante, en el tiempo, si se quiere, más allá de las distintas vicisitudes que pueda tener la causa, se generaría lo que se llama una acusación fiscal, es decir, una formalización de la acusación que se le hace ofreciendo las pruebas para juicio, la calificación legal, etcétera, etcétera. Producto de eso se genera una audiencia que se llama audiencia preliminar, previa al juicio, que se depura tanto técnica como fácticamente lo que se va a discutir en el juicio, para así recién, luego de esto, llegar a un juicio oral donde ahí se discute plenamente, produciendo pruebas, dando las alegaciones necesarias respecto ante qué escenario penal, si se quiere, estamos. Estamos ante un delito, qué tipo de delito, quién lo cometió, de qué manera. Y recién ahí se va a poder obtener, en un proceso normal, por supuesto, una eventual sentencia o no. Esto en términos generales. Con esto, lo que te quiero decir, Carlos, es que en esta altura del año lo más probable que ante un eventual juicio que se pueda dar, entiendo que va a ser con suerte el año que viene. Con suerte. Seguramente. Estos plazos me exceden a mí calcularlos por la misma, como digo, no, la variabilidad del proceso penal y de los plazos y demás. Doctor Márquez, gracias porque sé que están trabajando de audiencia en audiencia todo el estudio jurídico, que no dejan de trabajar los fines de semana, así que le agradecemos esta gentileza que tuvo el estudio Díaz Duarte para con nuestro programa y por supuesto la mejor de la suerte. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Carlos, muchas gracias por la invitación al espacio, así que muy agradecido en nombre del estudio también. Muchas gracias. El doctor Agustín Márquez, joven pero con mucha experiencia ya, forma parte de este estudio de los doctores Díaz Duarte, Romeo Díaz Duarte, la cabeza de este estudio jurídico, Ramiro y Luciano Díaz Duarte, realmente un estudio de profesionales de primerísimo nivel a nivel nacional, primerísimo nivel a nivel nacional, ni que hablar en la provincia de Santa Fe. Primicia de aquí de nuestro programa, reitero, porque hace minutos nada más ustedes escucharon el adelanto que diéramos en nuestro programa de que había quedado en libertad Valentín Giordano, y primicia adelanto también con la entrevista que pudimos recoger haciendo producción aquí en nuestro estudio, en vivo y en directo, el doctor Agustín Márquez del estudio de los doctores Díaz Duarte. Trabajamos de esta manera, con muchos errores, pero con la mejor intención de posibilitar que ustedes estén informados de la mejor manera, ¿no? Este es un caso que conmocionó a Santa Fe y al país porque trascendió la frontera de Santa Fe. Le mostramos de qué se trata a través de un protagonista en el Consejo Municipal, la ordenanza de lavado de activos en Santa Fe, algo parecido a lo que está pasando en Rosario. Debería haber este tipo de ordenanzas en toda la provincia de Santa Fe, en todos los municipios de la provincia de Santa Fe. Y habló José Bonacci, el presidente del Partido UNITE. Todavía está prendido fuego el estudio. Después de lo que habló y de lo que atacó con sus aseveraciones José Bonacci a Paredes, a Corral, al gobernador, a radicales, oh mamita, a Perotti, por favor. Fuego, on fire, como decimos nosotros, pero el programa nuestro es on fire. F5 es on fire. Tratamos de darle a usted lo mejor. Vamos a encontrarnos mañana, si Dios quiere, con mucha otra información. Vamos a ver qué pasa hoy en la Cámara de Diputados. Ya terminó la labor parlamentaria y los diputados van a empezar a abordar estos temas en el día de hoy. Si Dios quiere, nos reencontramos mañana. Pásela bien. Chau.